Escribiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Transmitimos a través de online la señal de televisión y también de radio. Vamos a centrar lo que es la opinión de los hechos que se dieron la tarde y noche de ayer. Estamos hablando de la comparecencia del ex presidente de la Asamblea Nacional Legislativa destituido y del juicio político del señor Vaca Mancheno, fiscal general del Estado. No vamos a centrarlo desde el punto de vista de las fuerzas que intervienen al interior de la Asamblea Nacional Legislativa, sino la capacidad moral que deben de tener los asambleístas cuando se trata de rescatar la moralidad en la República del Ecuador, principalmente en las instituciones de gran jerarquía como es la Contraloría General del Estado y uno de los poderes, aunque ahora se llaman funciones, la Asamblea Nacional Legislativa. Vamos a ver si tenemos el video de lo que fue la votación de cómo se produjo la tarde y noche de ayer sobre hechos fundamentales y trascendentales para restablecer la moral y la ética en la República del Ecuador. Por el Pleno de esta Asamblea Nacional en este momento. Gracias. Consulto, ¿tiene apoyo a la reconsideración? Señor secretario, proceda a tomar votación de la reconsideración. Señores asambleístas, sírvanse a registrar por favor en sus curules la reconsideración. Registrarse por la asambleísta. Que por favor se sirvan a registrar en sus curules la moción presentada por el asambleísta Fernando Flores. Bien, esta es la votación que se produce al interior de la Asamblea Nacional Legislativa. Estamos observando 100 y 37 ausentes, 137 asambleístas presentes en la sesión del día de ayer que se convocó para que Señores asambleístas, me permito aclarar, lo que estamos votando es la reconsideración de los hechos que se denunciaban en un audio y en un video de una grabación que estaba en las redes sociales, y similar situación, minutos más adelante, el señor fiscal general del Estado explicar y también presentar sus argumentos de defensa sobre esos temas. Argumentaciones que, a entendidos en los aspectos jurídicos y doctrinarios de cómo se debe de presentar un alegato, distan mucho de los alegatos fundamentados en derecho, más bien era simplemente un alegato netamente político y de calidad moral que manifestaban tenerla, pero que se desconfigura esa calidad moral en el momento de que no se presentaron
las debidas consideraciones en su debido momento por parte de aquellos funcionarios. Pero esta votación comenzó a dar inicio a lo que es un aspecto ya más profundo en la parte de la observación, de la indagación y de la investigación de estos hechos. Hay que determinar y esperar también la fuente oficial, que sería en este momento la resolución o el informe de la Asamblea Nacional Legislativa, para determinar cuál es el camino que continúa de aquí en adelante después de haberse producido dichos eventos, como la votación de la Asamblea Nacional Legislativa que destituyó al señor presidente en funciones de la Asamblea Nacional Legislativa y que fue destituido. Pero ¿qué decía el señor Homero Castañer sobre este tema? El tema de la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional Legislativa del día de ayer. Muy buenas noches, presidente, asambleístas y pueblo ecuatoriano que nos escucha. La Asamblea dice la casa de todos. Qué expresión tan pura, diáfana y cristalina. Aquí hemos venido representando a millones de ecuatorianos, de costa, sierra, oriente, de Galápagos, representando a los migrantes que se fueron del país y están en todo el mundo. Hemos venido representando a la más íntegra esencia del ecuatoriano, el afro, el montubio, el chagra, el indígena, el shuara, el blanco, el mestizo, de todas las etnias. Pero más allá de dónde venimos, cómo nos vestimos o cuáles son nuestras costumbres, hemos venido representando a los valores del Ecuador. Asambleístas y pueblo ecuatoriano. Si vieron alrededor de la asamblea, si se fijaron alrededor de la asamblea, barricadas, escudos, cascos, armas, centenares de policías, miembros de la fuerza pública, que a lo mejor debían estar luchando contra la delincuencia. Me pregunto, ¿esa es la imagen de la casa de todos? ¿Esa es la imagen que debemos tener? Atrincherarnos, cercarnos, protegernos. ¿Quieren la respuesta? Esa es la imagen que damos al mundo. Aquí tenemos decenas de medios de comunicación pasando una sesión que causa vergüenza, porque es de escándalos, porque es actos de corrupción, porque son actos bochornosos. Que el Ecuador sepa, que los ecuatorianos sepan que nuestra posición, nuestra actuación como bloque legislativo siempre ha sido de frente, y ha sido ante hechos concretos, no ante rumores, no ante un show. El audio del presidente de la Asamblea y del ex contralor Carlos Poli, un prófugo de la justicia, fue un hecho concreto. Nosotros no hemos hecho el guión, nosotros no hemos hecho la llamada, nosotros no hemos hecho las grabaciones. Ese audio tiene nombres y apellidos. Se ha dicho aquí que se quiere desestabilizar, que se quiere causar caos. Si denunciar los actos de corrupción, si fiscalizar como nos manda la ley a nosotros asambleístas, si es que eso es desestabilizar, que vengan y nos digan los actores y perjudicados, ¿qué debemos hacer pues entonces?
¿Saben qué hubiera sido lo grave? Que nos quedemos de brazos cruzados y callados, que no hagamos nada y que veamos cómo se habla de presuntos delitos como asociación ilícita, como borrar y desaparecer registros públicos, como la omisión que tenemos como servidores públicos de denunciar actos de corrupción y actos contra la administración pública. El bloque de la Unidad por el Cambio y Creo ha sido absolutamente serio, responsable, respetuoso de la ley y frontal en la lucha contra la corrupción, sin ningún cálculo político, sin ningún pacto, como lo ha dicho algún trasnochado. Quiero recordarle al pueblo ecuatoriano que nosotros presentamos la solicitud de los 2 juicios contra el ex vicepresidente Glass, que nosotros presentamos la solicitud de juicio político contra el ex ministro de Educación, contra el Consejo de la Judicatura, contra el superintendente de Comunicación, contra el ministro de Finanzas. Esos son hechos y no palabras. Esa es nuestra posición de lucha contra la corrupción. El bloque de asambleístas de Creo actuamos en base a principios, actuamos en base a los valores más altos del ecuatoriano, del Ecuador: el respeto, la ética, la moral, la honestidad. Con frontalidad, el 28 de febrero de este año le dijimos al presidente de la Asamblea: renuncie de su cargo. La Asamblea y su principal autoridad no podía estar envuelta en escándalos y actos bochornosos. Señor presidente, nos hubiéramos ahorrado casi 2 semanas en las cuales a lo mejor ya hubiéramos aprobado la ley amazónica. Señor presidente, usted fue el asambleísta más votado. Por eso le pedimos que no nos agache a este terreno escabroso, que no ponga en riesgo la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Los ecuatorianos y el Ecuador no se merece esto. Le pedimos que por delicadeza, por patriotismo y dignidad hacia sus mandantes, dé un paso al costado. Las acusaciones hechas contra usted y de parte suya al fiscal son gravísimas. Usted va a tener el tiempo, el espacio para que pueda defenderse y acusar y que no afecte el trabajo legislativo. Y si no renuncia, presidente, en sintonía con lo que pide el pueblo ecuatoriano, respaldados de la Constitución de la República, respaldados que este pleno es la máxima representación de esta Asamblea, que somos la primera función del Estado y amparados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, puesto que usted ha incumplido sus funciones y atribuciones, respaldamos la cesación de su cargo y que esta Asamblea inicie inmediatamente con la documentación recibida las acciones de investigación contra usted, contra el fiscal doctor Carlos Vaca, contra la fiscal subrogante doctora Tania Moreno. Jamás, que se escuche bien, jamás permitiremos que el Ecuador, tierra canela de hombres, de mujeres honestos, pacíficos y de buena fe, sea tierra de corruptos. Muchas gracias, presidente. Bien, estas eran las declaraciones del asambleísta Homero Castañer, detallando su punto de vista y también el tiempo que le toca en la parte oratoria del Parlamento para razonar su voto frente a lo que es la moción presentada por el asambleísta del Partido Social Cristiano, en la cual
El punto es dar a conocer los motivos y las causas que llevaron al presidente de la Asamblea a realizar dichas aseveraciones. Pero también tenemos la intervención de el asambleísta César Carrión, dando a conocer su razonamiento frente a la moción presentada por el Partido Social Cristiano. Usted, señor asambleísta, tiene la palabra el asambleísta César Carrión. Señor presidente encargado, señoras y señores asambleístas, representantes de los medios de comunicación, ecuatorianos, es una de las pocas oportunidades que la Asamblea, la Casa de Todos, me ha otorgado la palabra. He pedido por secretaría cuántas veces he solicitado hacer uso de la palabra en el Pleno, más de 20. Ninguna concedida. Van 10 meses. Esa es la Casa de Todos. Y hoy quiero decirles a mi tierra de Cotopaxi, la provincia que siempre está en lo más alto, desde las cumbres de sus nieves, vigilando todo esto, esta situación que estamos viviendo, actos bochornosos que se han dicho por parte del señor fiscal Vaca Mancheno y el presidente de la Asamblea, el doctor José Serrano. Se ha hablado de las líneas del tiempo, pero no se dice el resto de la línea del tiempo. Les pongo un ejemplo, el itinerario del señor Carlos Vaca Mancheno, consejero del señor expresidente de la República, posteriormente asesor jurídico del señor ministro de ese tiempo, José Serrano. Después de ese puesto, designado mediante decreto que presida la comisión del 30 de septiembre y coincidencialmente en el concurso de méritos fiscal general de la Nación. ¿Qué justicia podemos tener? ¿Qué imparcialidad puede tener sobre el tema del 30 de septiembre? Una exposición a todo color que no convence en lo absoluto. Si fue designada para esa comisión, y lo dice el decreto, es la investigación de todo, pues. Y ahí estuvimos muchas personas que no teníamos nada que ver, perseguidos, inocentes. No se investigó al causante de todo este enfrentamiento, donde hubo perseguidos, muertos y heridos. Atacado un hospital donde yo dirigía cuando era director administrativo. 150 pacientes que estaban en cama. Otros tantos personal administrativo que estuvieron laborando. Eso vivieron. Señor presidente Moreno, le he pedido por varias oportunidades, a través de 3 cartas, que me reciba para tratar este tema. Hay que amnistiar. Hay gente injusta, producto de esta comisión también, que posicionó nuevamente el tema de intento de magnicidio, de golpe de Estado, de secuestro, que no lo hubo. Tendrán que responder, y muy pronto, porque la justicia tiene que actuar ya. Se ha evidenciado mediante las conversaciones del señor Carlos Polit cómo se manejan los poderes, del juego de poder. Se ha evidenciado este audio y no se ha dicho exactamente sobre este tema. Se dilataron, parecía rendición de cuentas. La rendición de cuentas en otro momento. Tiene que ser exclusivamente de estos 2 temas, por eso vinieron a este pleno a dar sus versiones. Yo creo que nos merecemos respeto todos los ecuatorianos. Respeto porque la Asamblea tiene que legislar exclusivamente, no dedicarse a hacer otras actividades. Lo dije aquí en este pleno y me apagaron el micrófono, recordarán ustedes. Tantas fases de persecución al coronel Carrión. El propio Contralor Carlos Polit
dispuso una auditoría por no haber asegurado con pólizas los bienes del hospital. Me multó con $3,000 aproximadamente. Y después de la multa vino una comunicación de la Comandancia de Policía que por primera vez se aseguraba los bienes de la Policía Nacional. Esa era la justicia que hemos tenido. Sumado a esto, las líneas del tiempo, se investigó esta comisión del 30 de septiembre, todos los actos políticos, jurídicos y fácticos, así lo denominan. ¿Por qué no investigaron a personas que fuimos vilmente e infamemente acusados? Nada menos por el señor José Serrano Salgado. Esa era la acusación en contra mía. Qué coincidencias, ¿no? He solicitado aquí en días anteriores la amnistía, en forma general. He pedido al señor presidente Lenín Moreno para que indulten a todos. Queremos paz, queremos una reconciliación, no más persecución. Hasta hace 2 semanas han emitido ya 6 boletas de detención por el tema del 30 de septiembre. ¿Dónde está el autor? Todos conocen quienes fueron los primeros responsables y que no pudieron prevenir la protesta policial que después se desencadenó en un enfrentamiento atacando militarmente a un hospital. Señor general Ernesto González, señor Luis Castro, ya se están dando cuenta de lo que hicieron. Aquellos personajes tendrán que responder también en su debido momento. Señor presidente, yo me ratifico con la resolución y apoyo esa resolución de iniciar lo que corresponde por parte de la Asamblea el juicio político correspondiente. Pero la Fiscalía también debe continuar en la investigación que corresponde, como así se amerita a estos casos. Y de igual forma, la destitución del señor presidente José Serrano por haber estado inmerso en estos audios donde implica la institucionalidad del país. Eso teníamos que haber analizado, exclusivamente eso, otros temas que todavía hay que investigar más. También involucrada la señora subrogante, la fiscal subrogante Tania Moreno. El día martes estaré dando una versión sobre el fraude procesal con la señora fiscal subrogante. Esperemos, pues, porque así tenían que haberme llamado como testigo, y el primer testigo, pero no, en el 2010 ya fui acusado en una sabatina, y a los 3 días estaba en prisión por haberles dicho la verdad, y muchos otros que han denunciado actos de corrupción con grilletes, mientras otros han estado con los billetes. Debemos cambiar este escenario, que la legislatura sea una institución respetable, que merezcamos respeto, dejemos por lo menos este legado, cambiemos las posiciones, las componendas. Ya es hora de cambiar, para eso venimos a legislar, no para hacer componendas. La patria tendrá que reconocer a quienes dan un voto por una situación o circunstancias distintas, y este va a ser un escenario donde se evidenciará muchas de estos aspectos que desdicen de la postura de un asambleísta. Yo quiero desear personalmente que se recupere la institucionalidad del país. Queremos que se respete las funciones y que cada uno cumplan su función. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio tiene que hacer su evaluación inmediata, como aquellos que después de destituirles no quieren irse, o dicen bajo protesto, después de haber sido destituido también por la Contraloría General del Estado, y otros tantos personajes que se han ido a tiempo
Ahí tenemos al señor Procurador General de la Nación, que renunció hace poco, sin responsabilizarse, cambiando a criterio los contratos que podían subir su valor hasta el 70%. Ahí está la esencia de la corrupción, pues. ¿Cómo auditamos? En mi provincia he pedido a la Contraloría la auditoría de la carretera La Manada-Tacunga. Costó inicialmente el contrato 16 millones, terminó costando 166 millones y no hay responsabilidad penal. Un minuto tiene. El señor Contralor no emite responsabilidades. El señor Contralor me certificó que no había un informe con responsabilidad penal del caso de los pagos de la Senaín a la comisión del 30 de septiembre. Pero todas las copias están por todos lados, facturas, recibos, informes. Esa investigación tiene que continuar. Debe haber más responsables, no solamente el que fue a esconder el documento original. No aparece en la Fiscalía, no aparece en la Contraloría. Nosotros tenemos que buscar un camino por la decencia y la verdad y vamos a luchar por esa institucionalidad que debe existir desde la Asamblea. Gracias, señores. Esta era la intervención, como siempre lo hemos manifestado en este medio de comunicación. Uno de los principales testigos del 30 de septiembre, el 30S, en la cual hasta se prohibió utilizar el 30S con fines políticos o propagandísticos. El señor, creo que en ese tiempo era coronel de policía, César Carrión, era director de la unidad hospitalaria donde estuvo el exmandatario ecuatoriano, en el regimiento Quito. Y cuando se produjeron aquellos hechos, y cuando una cadena internacional le preguntó al coronel César Carrión qué es lo que había ocurrido, él dijo: nunca hubo golpe de Estado, no hubo secuestro alguno. En sesión de la Asamblea Nacional Legislativa, el asambleísta César Carrión, uno de los principales testigos del 30 de septiembre, manifestó públicamente, y eso queda registrado en actas: no hubo secuestro. Con una declaración de ese talante, de un asambleísta y de un testigo de aquellos hechos, que no era cualquier testigo, era el director de la unidad médica del regimiento Quito, donde se produjeron los hechos y el desenlace del 30 de septiembre. Y dio nombres de quienes tienen que ser investigados. Entonces, el giro que está tomando todo ello ya cambian connotaciones, no solamente de que se presenten para una comparecencia. En este momento, con esa declaración del señor asambleísta César Carrión, automáticamente la Fiscalía debe de iniciar investigaciones, porque lo está denunciando no cualquier ciudadano. Es el asambleísta César Carrión que lo dice abiertamente, y eso queda en actas de la Asamblea Nacional Legislativa, de que nunca hubo tal atentado. ¿Qué decía el señor Cesarrón sobre este tema de la comparecencia de los dos ciudadanos, de la Contraloría y de la Presidencia de la Asamblea Nacional Legislativa? Fiscalía General del Estado. ¿Qué es lo que decían sobre este tema el señor Cesarrón, proponente de la moción del Partido Social Cristiano? Tiene punto de orden, asambleísta Cesarrón. Gracias, señor presidente, señoras y señores legisladores. El día de hoy es un día histórico, porque el día de hoy puede empezar a cambiar la historia de la nación. La comparecencia, votada por unanimidad
de toda esta Asamblea Nacional, tanto hace 8 o 10 días, cuando presentamos el cambio del orden del día, como el miércoles en la noche, cuando se estableció un procedimiento claro, transparente para la comparecencia de los 2 altos funcionarios, como ha ocurrido hoy con el orden del día. Para que nadie hable de que no ha habido un debido proceso, para que nadie diga que no les hemos escuchado, para que nadie diga que la Asamblea Nacional no actuó en derecho y apegado a la ley. Qué triste. Y quiero pedirle disculpas al pueblo ecuatoriano después de escuchar semejantes declaraciones. Qué triste para el país, qué triste para el país ver un fuego cruzado entre 2 altos funcionarios del Estado. El pueblo ecuatoriano no se merece esto. El pueblo ecuatoriano tiene esperanzas de cambio. El pueblo ecuatoriano tiene esperanzas de días mejores. El pueblo ecuatoriano espera que venga un cambio positivo para levantar al país, la economía, el trabajo, la inversión, la confianza, la transparencia y la fiscalización. Estamos viviendo hoy 10 años de desgobierno, 10 años de abuso del poder, 10 años de corrupción. Eso es lo que estamos viviendo y hoy estamos pagando las consecuencias de aquello. Pero hoy, señor presidente, señores legisladores, hoy estamos en esta asamblea, todos, absolutamente todos, los que votamos por unanimidad para que esta resolución opere. Hoy tenemos frente a nosotros el juicio de la historia, el juicio de la nación, el juicio de los ecuatorianos. Hoy tenemos que decidir si estamos por el Ecuador o en contra del Ecuador. Hoy tenemos que decidir si estamos a favor de la transparencia y en contra de la corrupción, o si se vamos a seguir tapando la corrupción en el Estado ecuatoriano. Hoy empieza a brillar la luz en el Ecuador. Hoy hay que votar por el Ecuador. Gracias, señor presidente, señores y señoras legisladores. César Ron, asambleísta de la República del Ecuador. Nos vamos a detener un poquito para antes de ir con el asambleísta Guillermo Celi. Algo importante y fundamental que acaba de decir o que dijo en su intervención el asambleísta César Ron. Vamos a rescatar y la luz empieza a brillar en el Ecuador. Lo que nos da a entender que en este momento en el Ecuador se comienza a auditar, fiscalizar, meter en un debido proceso y juzgar la corrupción de Alianza País o de la Revolución Ciudadana durante los últimos 10 años. 2 fichas de gran tonelaje, si cabe el término, de peso, están cayendo dentro de lo que es esta estratagema organizada durante estos 10 años de la corrupción en el Ecuador. Y de lo que yo le entiendo al asambleísta César Ron, es que cuando él habla de que comenzó a brillar la luz de la libertad, de la justicia, de la democracia, del respeto de los unos hacia los otros, significa que van a juzgar toda la corrupción de la Revolución Ciudadana en el Ecuador, de pies a cabeza y de cabeza a los pies, si cabe el término. En otras palabras, 2 piezas del tablero de ajedrez, que a lo mejor son los peones, no los alfiles, ni los caballos, ni las torres, sino que estas 2 piezas van a desmoronar lo que sería el viaje de todo este tablero que se ha venido jugando en los últimos 10 años y que intentaron poner la corrupción como paradigma de gobernabilidad en un Estado. Eso entiendo del señor asambleísta César Ron, y por eso las mociones de cómo se tiene que actuar en debido proceso para castigar y juzgar la corrupción en el Ecuador. Pero vamos con el video de Guillermo Celi que dice sobre este tema de la noche
y tarde del día de ayer. Tiene punto de orden asambleísta César Ron. La palabra asambleísta Guillermo Celi. Muy buenas noches, colegas legisladores, señor vicepresidente encargado de la sesión de esta Asamblea Nacional. Yo quiero ser muy claro y muy frontal. Quienes estamos acá en esta Asamblea Nacional por primera vez, jamás nos imaginamos pasar por el actual momento en que vive la República y en que vive este Parlamento Nacional. Vinimos a la Asamblea Nacional a generar leyes en favor del empleo, del apoyo al emprendimiento, de la lucha frontal contra la corrupción y fiscalización, sí, de la tutela, del cuidado de nuestros niños, niñas, adolescentes, para que esos casos de violación y atentado a su pudor no queden jamás en la impunidad. Pero vinimos a trabajar de la mano de los ecuatorianos para generar un presente y un futuro mejor para la familia ecuatoriana. Hoy, lamentablemente, por estos hechos graves y muy graves para la historia del país, nos vemos abocados a tomar decisiones, sí, decisiones firmes, ágiles también, que permitan retomar el cauce de esta Asamblea Nacional en ese camino de progreso, de generación de empleo, que es para lo que los ecuatorianos que están en sus hogares en este momento, muchos de ellos escuchándonos o viéndonos, se preguntarán, ¿para qué está la Asamblea Nacional? Y yo les digo a ustedes, ecuatorianos, estamos precisamente para ser los mejores aliados de los ciudadanos, de la familia ecuatoriana. Hoy día sí, estamos viviendo lamentablemente una situación triste, delicada y muy grave para la historia de este Parlamento. Y yo quiero hacer algunas precisiones. Nuestro anhelo, nuestra esperanza de llegar con el voto ciudadano a la Asamblea Nacional no era para estar discutiendo este tipo de cosas que realmente no se compadecen con la necesidad de vivir mejor de los ecuatorianos. Pero estamos aquí enfrentando un momento difícil y tomando decisiones. Por eso les quiero señalar, colegas legisladores y ecuatorianos, que la Asamblea Nacional y este pleno de 137 legisladores tenemos la responsabilidad con el país y con la historia de resolver sobre temas relativos a la acción de la Asamblea Nacional y de funcionarios del servicio público. Sí, y quiero señalar que lo que nosotros analizamos en el hemiciclo en materia de fiscalización y control político tiene que ver con el análisis de la responsabilidad política y el actuar con el deber ser. Y esto lo habla ya el tratadista Hernán Salgado Pesantes en varios de sus libros respecto a la actuación del Parlamento y su fiscalización y control político. Nosotros no venimos a perseguir y a castigar culpables. Venimos a ejercer una acción política en relación con el deber ser y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Por eso, tanto el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador, como también el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos permite a este Parlamento tomar decisiones en materia del enjuiciamiento político en contra del actual fiscal general de la Nación, quien, como tomamos esa resolución, planteamos junto al proponente César Ron y a su bancada la formulación de un cambio del orden del día que hoy día es producto de ese análisis, de esa profunda relación con los ciudadanos, de saber escuchar, y es por eso que nosotros apoyamos plenamente ese pedido de cambio del orden del día, porque consideramos que es fundamental que aquí en el Parlamento y en el país se dé un baño de verdad, pero se ejerza también el derecho a la defensa de cualquier ciudadano, mucho más en este hemiciclo como es la Asamblea Nacional. Por eso, cualquier tipo de intimidación o temor de la decisión que tomemos los legisladores debe estar fuera de nuestro alcance y tenemos que actuar escuchando al ciudadano, porque hemos venido acá a generar leyes, sí,
pero también a fiscalizar, a analizar y tomar decisiones sobre la responsabilidad política y la oportunidad con el deber ser que debe actuar todo funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es por eso, colegas legisladores, que como bloque de Suma hemos indicado con claridad y hemos analizado las comparecencias de ambos funcionarios y las mismas no han llenado las expectativas de los ecuatorianos y tampoco de los legisladores aquí presentes. Nosotros consideramos que es viable la resolución que se debe tomar en este hemiciclo de manera contundente y clara, sin temor alguno, aplicando el artículo 18, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con la Constitución, para también proceder a la destitución del cargo de presidente de la Asamblea Nacional del hoy presidente de la misma. Esas son las resoluciones que hay que tomar, enmarcados en la responsabilidad profunda con el país, pero también hacer un llamado, colegas legisladores, un llamado a lo fundamental, para lo que vinimos acá, a esa agenda legislativa que ya hace un mes la propuse en el Pleno de la Asamblea Nacional. En ese momento no tuvo el respaldo, pero hago votos, colegas legisladores, para que esa agenda legislativa, que más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas, nos unan en favor de lo fundamental, de la generación de empleo, ¿por qué no?, del exigir que se baje la tarifa de energía eléctrica para el sector agrícola, para la gente del sector rural. Esos son los temas de los ciudadanos, esos son los temas de la familia ecuatoriana que requiere, que necesita vivir mejor, y para lo cual, quienes estamos acá por primera vez en la Asamblea Nacional, quienes representamos también a la juventud ecuatoriana, estamos muy, pero muy acongojidos por este momento, pero al mismo tiempo llenos de esperanza de que esta página pueda pasar de manera rápida para fundamentalmente preocuparnos de los grandes objetivos que deben hoy día unirnos a todos, más allá de nuestras diferencias políticas y de carácter ideológico. Con estos colegas legisladores, ya he escuchado bastante a ustedes, hemos escuchado a las dos autoridades que han venido a plantear sus ideas. Nosotros, como bancada de Suma, hemos tomado ya una decisión de que se resuelva en esta Asamblea Nacional el inmediato enjuiciamiento político del fiscal general de la Nación y al mismo tiempo la aplicación del artículo 18, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que constituye y significa la destitución del cargo de presidente de la Asamblea Nacional del actual presidente. Colegas legisladores, ciudadanos de mi país, reiterarles de manera esperanzadora que esperemos que ya en los próximos días esta Asamblea Nacional esté a la altura de las necesidades del pueblo ecuatoriano y nos convirtamos en el mejor aliado de los ciudadanos, en el mejor aliado de la familia ecuatoriana para darle una respuesta oportuna por el empleo, por el apoyo al emprendimiento, por la lucha frontal contra la corrupción, por la tutela y cuidado de nuestros menores y sobre todo por el cuidado y protección siempre de los más sencillos y de los más humildes del Ecuador. Muchísimas gracias, colegas legisladores. Gracias, señor presidente encargado de esta sesión. La palabra, asambleísta Guillermo. Bien, esta era la intervención del señor asambleísta Guillermo Celi en representación de Suma y en apoyo a lo que fue la moción del Partido Social Cristiano que la lideró a dicha moción el señor asambleísta César Ron. A los años que observamos, a lo mejor un procedimiento parlamentario de esas características. Para averiguar y también para utilizar los argumentos jurídicos fundamentados en un debido proceso. Para destituir a un ciudadano dignatario que tuvo el respaldo del pueblo y que cuya voluntad y virtud de ese pueblo fue a lo mejor violentada en aspectos de transgredir lo que era la seguridad del Estado. Y en esas circunstancias, el debido proceso que permite la destitución de un presidente de la Asamblea Nacional Legislativa
y la posibilidad de un juicio político a un fiscal general de la nación es pertinente para clarificar los caminos que han sido ocultados por la corrupción y de esa garantía jurídica que permita que para el un sector y el otro sector pueda existir la garantía jurídica. De ese nivel y de esas características es la exigencia del pueblo ecuatoriano cuando acudió a las juntas receptoras del voto, a decir basta de tanto atropello contra el Estado y de intentar establecer que la corrupción es la mejor carta de presentación en la conducción de las instituciones del Estado ecuatoriano. Hoy se está juzgando a la corrupción y esperemos que los tribunales de justicia del Ecuador juzguen, castiguen y sancionen esa corrupción provocada no por papeles, no por instituciones, sino por ciudadanos de una trayectoria a lo mejor no tan solvente y que se olvidaron de averiguar cuál es su devenir moral y ético dentro de una sociedad, dentro de las instituciones que hayan estado en funciones o ejerciendo actividad, para saber de cuál es esa talante de aquel servidor o de aquel dignatario. Lamentable que en la República del Ecuador se improvisó aquella virtud y se la ocultó a través de un estado de propaganda. Constantemente nos enrostraban a la gente que pasa de los 30, 35 y 40 años hacia adelante, que este es el tiempo de la juventud. Y resulta que la juventud, por inverde y por escasa experiencia en la vida, y a lo mejor en el trajinar de aprender y de saber diferenciar el bien y el mal de manera correctamente, a lo mejor fueron el brazo ejecutor de esta anomalía llamada corrupción en el Ecuador, propiciada en 10 años de gobernabilidad anterior. Esperemos que las sanciones, como decía uno de los asambleístas, se está generando o sentando jurisprudencia para comenzar a sancionar a toda la corrupción de la revolución ciudadana en el Ecuador, en la administración del Estado ecuatoriano. Y a lo mejor a los medios de comunicación, a los mismos asambleístas que representan a cada una de las provincias, tendrán que activar la fiscalización en cada una de las provincias para determinar responsabilidades administrativas, económicas y de otra índole a muchos funcionarios. En la provincia de Loja, el tema de los araguros está vigente, derechos fundamentales de la humanidad. El tema de una rehabilitación vial que se dio en la provincia de Loja, que no sabemos cuáles son las características de fiscalización y que cuyas obras el día de hoy se están cayendo. Y se están cayendo por aspectos de corrupción, porque la financiación de un valor hacia otro valor era sumamente significativo. Entonces, qué bueno que se esté dando este tema ya al interior de la Asamblea Nacional Legislativa. Pero tenemos que ser más prudentes los ciudadanos y los medios de comunicación en saber contextualizar el momento histórico que vive la República del Ecuador. No es tan sencillo abrir la puerta, o es sencillo abrir la puerta para que un responsable directo de hechos dolosos pueda salir y decir, bueno, ahí les dejo el cargo, me voy tranquilo, me voy a disfrutar lo que he logrado a través de la corrupción. No, hay que cerrarle la puerta antes de que se vaya y decirle, no, tú te sientas aquí a explicar, estas son las garantías y los derechos y las reglas que tenemos para que tú puedas explicar las motivaciones y el por qué actuaste de esa forma. Luego de ello, en un debido proceso
decirle, ¿estás libre de culpa o simplemente tú tienes responsabilidad y estas son las consecuencias por haber obrado en contra de un pueblo y en contra de un Estado? Porque lo más olímpico, y allí es donde entra el estado de propaganda, decir, debieron de haberlo sacado y permitirle o decirle, te destituimos fuera de aquí y renuncia a tu cargo. Eso es la salida más fácil y más gratificante que pueda tener aquel ciudadano que está observado por las leyes por corrupto. Entonces, qué bien este trabajo de la Asamblea Nacional Legislativa. Esperemos que en las próximas horas continúe este trabajo para ir juzgando, como dijo el asambleísta César Ron, vamos a juzgar. La luz comienza a brillar en el Ecuador, y si comienza la luz a brillar en el Ecuador, creo que es la fiscalización a toda la línea de gobernabilidad de la revolución ciudadana durante los últimos 10 años. Qué bien por el Ecuador, qué bien por el pueblo ecuatoriano, qué bien por la libertad y la justicia y por restablecer los pilares de la República. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio.